Querida familia y amigos que están conectados ahorita por Facebook, por YouTube, les mandamos un fuerte abrazo. Pues vamos a orar. No se me vayan, Lechita, ¿dónde va? Vamos a orar. ¿Puedes orar, amor? Padre, antes que nada te damos gracias porque sabemos que las buenas obras que cada uno de nosotros hacemos, las has puesto tú de antemano para que andemos en ellas. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú has puesto el modo, has puesto el cómo, has puesto el camino, las personas que deben de estar en esta campaña. Sabemos, Señor, las necesidades, las vemos, pero, Señor, tú ves muchísimo más allá que nosotros. Y sabemos que tú suplirás cada necesidad que se les vaya presentando a este grupo tan hermoso, Señor, que han respondido a tu llamado para ir a servir a las personas que están en comunidades lejanas, Dios, donde necesitan tanto atención médica, pero lo más importante, Señor, es que te necesitan a ti. Necesitan conocer su realidad y necesitan saber quiénes son ellos en ti, que tú tienes un propósito maravilloso en cada uno de ellos, que tú los conoces por nombre, que tú los pusiste en el vientre de sus mamás para que vinieran a este mundo para darte la gloria, Señor, y para que puedan testificar también como hijos tuyos. Señor, yo te suplico que sigas preparando la tierra, que vayas preparando los corazones y la mente de cada persona, que tú ya sabes que van a alcanzar todos nuestros amigos, nuestros hermanos que van a ir estos días a servirte. Señor, yo te pido que los fortalezcas, que mandes ángeles alrededor de ellos, como en cada ocasión, Señor, donde se ha visto tu mano protegiéndolos, dirigiéndolos, levantándoles, dándoles una fortaleza, Señor, que solamente puede provenir de ti. Señor, yo te suplico que en estos días tú vayas acomodando las cosas de tal manera que ellos puedan seguir viendo una y otra vez que eres tú el que los lleva por delante. Te agradecemos por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y a todos los que van a la campaña, me cuidan a mi Lichita, ¿eh? Que Dios nos los bendiga, chicos. Pues ahora sí, saquen sus Biblias, sus celulares también. Vamos a la prédica del día de hoy. Los bautizos ya hablé de los bautizos el día 27, vamos a hacerlo. Ahora vamos a la prédica. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. El ser humano es el que le da la espalda a Dios y decide escuchar la voz de Satanás y comer del fruto. Y cuando entra el pecado al mundo, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que porque entró el pecado al mundo, junto con el pecado entró la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado. ¿Quieres saber que eres pecador? Es tan sencillo, ¿vas a morir? Eres pecador. Porque junto con cuando entró el pecado al mundo, entró la muerte. De la misma manera que ahora, como dice Romanos también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que por uno entró la muerte al mundo, pero también por uno entró la vida eterna para todos nosotros. ¿Cómo fue eso? Porque hubo uno que pagó el pecado de todos nosotros. Y como el pecado fue pagado en esa cruz, entonces en la muerte ya no tiene autoridad, porque el pecado ya fue pagado y la fuerza o el poder de la muerte es el pecado. Y si el pecado ya fue pagado, la muerte no tiene autoridad. Es por eso que la muerte no pudo retener a Jesucristo, porque Jesucristo fue un sacrificio en esa cruz perfecto y sin mancha. Era un cordero perfecto y sin mancha, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 4. Él fue el sacrificio perfecto, pero sin mancha. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, cuando entendemos que el pecado es el que tiene el poder para arrastrarte a la muerte, pero la paga del pecado vino nuestro Señor Jesucristo y lo pagó por nosotros, entonces la muerte no nos puede retener porque nuestro pecado fue pagado en esa cruz. ¿No son buenas nuevas? Entonces, ¿sabes qué? Cuando uno que ha confiado en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Jesucristo literalmente nos cubre con esa justicia.
apagado el pecado, entonces la muerte no nos puede retener. Y es por eso que Jesucristo dice: os doy vida eterna. Y esto es algo maravilloso. Y ese es el capítulo 11, el tema más importante: la paga del pecado, la vida eterna y la autoridad de Jesucristo sobre la muerte. Y Jesucristo se levanta frente a la tumba de Lázaro y con autoridad le grita a Lázaro: sal fuera. Cualquiera de nosotros le puede gritar a un muerto y te van a decir: ya está muerto, ya no escucha. Y es cierto, ¿un muerto puede escuchar? No. Un muerto puede obedecer menos. Está muerto. Pero hay alguien que tiene poder y autoridad sobre la muerte y puede restaurar una vida y puede levantar una vida. Y si puede levantar una vida después de 4 días de muerto, Él puede restaurar cualquier cosa que tú consideres muerta. Tu esperanza, tu matrimonio, tu relación con tus padres o con tus hijos. Cualquier cosa que tú consideres muerta, Él tiene poder y autoridad para darle vida. Ahora, eso es lo que pasó. ¿Qué generó todo esto? Que cuando Jesucristo levanta a Lázaro entre los muertos, entonces lo que generó es que se dividieron las opiniones de todos los que estaban ahí presentes. Unos dijeron: Él es el Mesías. ¿Quién es el hombre que tiene autoridad sobre la muerte? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que puede resucitar a una persona de 4 días de muerto? Esto nunca había pasado en todo el pueblo de Israel. Ningún profeta, ningún maestro, nadie tiene ese poder que este hombre está mostrando. Los mismos discípulos, como lo vimos anteriormente. ¿Quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Se acuerdan? Cuando se levanta Jesús de estar dormido en la barca y reprende al viento, reprende a las olas, reprende al mar, y el mar se aquieta, las olas desaparecen y el viento cesa. Y entonces los discípulos se quedaron: ¿quién es este hombre que hasta la naturaleza se sujeta a su autoridad? ¿Quién es este hombre? Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Y como lo vimos el domingo pasado, recordemos que Él vino como el cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Sin embargo, el que salió de la tumba no fue el cordero, el que salió de la tumba fue el león de la tribu de Judá, el que tiene todo poder y toda autoridad, y es el que reina y está sentado a la diestra del Padre. Ahora, después de esto, de ese poder que mostró, hubo un grupo que dijo: ¿quién es este hombre que hizo y que tiene este poder y toda autoridad sobre la muerte? Pero hubo otro grupo que se impactaron con las señales y los milagros que hacía Jesús y fueron con los sacerdotes. Juan capítulo 11 versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Imagínate, llegaron estas personas que vieron ese milagro de ver a Lázaro resucitar y que estaban con María y Marta, las hermanas de Lázaro, y que vieron ese milagro y ese poder de Jesucristo, y se fueron corriendo con los sacerdotes, con los líderes judíos, a decirles: Jesús, el Nazareno, acaba de resucitar a un muerto de 4 días. ¿Cómo recibieron eso los fariseos? ¿Cómo recibieron eso los líderes, los sacerdotes, los escribas, los saduceos? ¿Cómo lo recibieron? No puede ser, este sigue haciendo milagros. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Cómo puede ser posible que este siga y siga y siga haciendo milagros? En vez de decir gloria a Dios y caer postrados ante su soberanía, ante su poder, no. Su soberbia, su orgullo, el querer rechazar la obra de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron?
¿qué vamos a hacer con este? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron concilio al Sanedrín y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Las señales eran notorias. El domingo pasado empezamos esta serie que le titulé No estoy, me fui al mercado. No, no es cierto. No, esta serie que le titulé ¿qué haremos con las señales? Porque tenemos que entender algo, amigos y querida familia. ¿Sabes qué? Dios es un Dios de evidencia. Es un Dios de muestras, de autoridad, de poder. Es un Dios que muestra con evidencia todo lo que Él dice y todo lo que Él hace. Algo que tú y yo tenemos que tener súper claro es que, como lo vimos el domingo pasado, que fue la primera parte, Dios les dio evidencia y profecías de que vendría el Hijo de Dios, que vendría el Mesías, que vendría el Cristo. Y todas se cumplieron. ¿Dónde nacería? Nacería en Belén. Ya lo había dicho las Escrituras y se cumplió. Como dice Isaías capítulo 7, nacería de una virgen y se cumplió. Se cumplió hasta, por ejemplo, el Salmo 22, que es un salmo que escribe el rey David. Y el rey David escribió este salmo, el Salmo 22, y ninguna de las cosas que vienen en el Salmo 22, el rey David vivió en carne propia. Entonces, ¿cómo es posible, mi querido David, que hayas escrito este salmo como si tú lo hubieras vivido, pero él no lo vivió? Mis manos fueron traspasadas, sobre mis ropas echaron suertes, y nada de eso vivió. Sin embargo, el rey David profetizó lo que iba a vivir el Cristo, el Mesías. Dios, a través de las Escrituras, les gritaba a todo el pueblo y a los sacerdotes: voy a venir, voy a venir, voy a venir, y nadie lo esperó. Voy a venir y nadie lo esperó. No estudiamos el domingo pasado que Dios, a través del profeta Daniel, en el capítulo 9, les dio una profecía matemática. En el capítulo 9, donde dice Dios, desde la orden de la salida para restaurar Jerusalén, que esto es en Nehemías capítulo 2, desde la orden para restaurar, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, que eso sumando nos da 69 semanas. Y esto ya lo estudiamos el domingo pasado, que es una profecía matemática donde nos dice que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías iban a ser, no me acuerdo cuántos años, eran 480 y tantos años, me parece, ¿no? Les dio la fecha, les dio la cantidad de años de cuándo vendría el Mesías. Sin embargo, el pueblo y los líderes y los sacerdotes no quisieron escuchar y no quisieron entender las señales de que vendría el Mesías, las señales de que el Cristo iba a venir. Y hasta la fecha todavía los judíos, muchos siguen esperando al Mesías. Por eso Jesús, en Lucas capítulo 19, cuando va llegando a Jerusalén, el famoso domingo de Ramos, que lo están exaltando como el Cristo, como el Mesías, en vez de gozarse, Jesús se pone a llorar y a llorar en la puerta de Jerusalén, diciendo: oh Jerusalén, si tan solo tú supieras lo que es para tu paz. Pero vendrán días sobre ti difíciles, y ahí empieza a profetizar todo el caos que vendría para Jerusalén. Y termina nuestro Señor Jesús diciendo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y lloró. ¿No acaso cuando nuestro Señor Jesucristo nació nadie lo esperaba? No siquiera había un lugar para Él en el mesón, y tuvo que nacer en un pesebre. Nadie lo esperaba. Todos estaban muy ocupados en sus actividades diarias.
Todos estaban muy ocupados y nadie esperaba al Mesías. Es por eso que estas señales son importantes que tú sepas. Número 1, el Señor ya vino como el Cordero. Pero número 2, la segunda etapa que vamos a empezar en esta serie. Cristo va a venir. ¿Quién lo está esperando? Cristo va a venir, va a regresar físicamente. No es algo imaginario, no es ¿cómo se llama? No es algo ficticio, no es una simbología. No, Cristo va a regresar físicamente a la tierra. Va a venir otra vez. La pregunta es, ¿quién lo está esperando? Cantábamos hace rato, decíamos, ven, oh Cristo, ven. ¿Lo decimos de forma poética, romántica, o lo decimos de forma literal? Cristo va a venir, físicamente va a regresar. Como vino la primera vez, ya no vendrá la segunda, porque la segunda vendrá no como hijo de hombre, sino vendrá como el Hijo de Dios, con poder y con autoridad. Y para la segunda venida, igual que para la primera, adivina qué, Dios dejó profecías, Dios dejó señales y dijo: cuando estén estas señales, estén atentos, porque mi regreso está pronto, mi regreso está cerca. La pregunta es, ¿conoces estas señales? ¿Conoces las señales de la segunda venida de Jesucristo? Pues para eso estoy yo aquí, no se preocupen. Relájense, inhalen, exhalen. Eso es, relájense. Ay, sí. O sea, pues claro, por eso nosotros los pastores desde el púlpito tenemos que estar enseñando. Y este mensaje donde ellos dicen, ¿qué haremos con estas señales? Pues ¿sabes qué tienes que hacer, bro? Rendirte a su soberanía. Pero no, vas a ver que cuando continuemos en Juan capítulo 11 vamos a ver que literalmente, ¿qué fue lo que ellos decidieron hacer? Matar al Hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer con las señales? ¿Qué vas a hacer? Y algo que platicaba el día de ayer con la preciosa iglesia de los sábados. Les digo, algo que me encanta de la Biblia es que presenta evidencia. Presenta evidencia la Biblia, sobrenatural. ¿Por qué no estamos leyendo el Corán? Cuando yo empecé en una rebeldía, pues no rebeldía, más bien una búsqueda de convicción y de la verdad, yo empecé a cuestionar mi fe. Yo crecí como todos con una fe, ¿no? Heredamos una religión, creemos esa religión y ni siquiera cuestionamos si es verdad o es mentira. La creemos y ya, tan tan. No vamos a cuestionar, tú no preguntes, tú nada más cree. Pero llegó un momento de crisis interna en mi vida que yo dije, yo tengo que tener bases y tengo que creer, y si voy a creer en algo tengo que tener evidencia y las respuestas. Y número 1, empecé a dudar, ¿Dios existe o es un invento del hombre? Porque cuántas veces tú en tus crisis dices, ¿dónde estás, Dios? Si tú existes, ¿por qué no me escuchas? Si tú tanto dices que me amas, ¿por qué no me salvas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué mi crisis cada vez está más intensa y yo no te escucho y no te veo en mis broncas? Y cuando estás en medio de la crisis empiezas a cuestionar si Dios existe, y yo empecé a cuestionar. Y yo no tenía una crisis externa, yo traía una crisis muy interna. Traía una depresión, traía una falta de propósito en mi vida, traía un vacío que nada lo llenaba. Yo estaba rodeado de gente, pero me sentía solo y sentía un hueco y un vacío que nada lo satisfacía y nada lo llenaba. Y ahí fue cuando empecé a cuestionar, ¿en verdad existes o no existes? Y yo empecé a dudar, dije, ¿quién inventó a quién? ¿Quién creó a quién? ¿Dios en verdad creó al hombre? ¿O el hombre creó a Dios en base a una necesidad de agarrarse de algún lugar, o en base a su necesidad de creer en algo? ¿Quién creó a quién? Y empecé honestamente una búsqueda. Y lo primero, evolución versus creación.
¿Por qué dicen que la evolución es ciencia y por qué dicen que la creación no se llevan la evolución y la creación? Y para aquellos que meten a la evolución y a la creación en una licuadora y quieren sacar una teoría ahí de que Dios creó todo a través de la evolución, error, es completamente contradictorio. O crees en la evolución o crees en la creación. Y cuando me puse yo honestamente a investigar sobre evolución versus creación, me di cuenta que la evolución es una religión, que se requiere más fe para creer en la evolución que creer en la creación. Te lo voy a poner de esta manera muy fácil y práctica. Si yo te dijera que a lo largo de millones y millones de años este micrófono se fue armando, los circuitos se fueron formando, la carátula, el pop que tiene, ¿cómo se llama? La pastilla, el plástico, los botoncitos y las letras que tienen aquí se fueron armando solitos a lo largo de millones y millones y millones de años. ¿Me la creerías? Este vato algo se fumó, está loquito, ya lo perdimos. Pues si esto es ridículamente más fácil que la planta más pequeñita de este jardín. La planta más pequeñita de este jardín es el sistema bioquímico más complicado que aún el ser humano, con toda la tecnología y la ciencia, aún no termina de descubrir y sigue descubriendo cosas nuevas. Pero eso decimos que es súper complicado y el hombre todavía no acaba de descubrir. Dice, se hizo solo. Pero cuando ves esto, dices, alguien lo hizo. Si tú vas en una playa virgen, en una playa donde no hay nadie, estás tú solo y vas caminando sobre la playa y te encuentras, ya lo puse creo que este ejemplo el domingo pasado o no, ¿no? Te encuentras de repente con algas marinas, la palabra Lupita te amo, ¿no? ¿Se han encontrado esos letreros de Lupita te amo? ¿No? Sí, claro, todos los hemos visto, ¿sí, no? Pues ¿por dónde andas, bro? Yo nunca lo he visto en la veranda. Ay, sí. No, bro, te voy a llevar a dar un tour para que veas. Pero imagínate que tú vas caminando por la playa y te encuentras en la playa, en la arena, con algas formada la palabra Lupita, te amo. Son poquitas letras, ¿estás de acuerdo? No puse psicoprofiláctico o algo así más complicado. Simplemente Lupita, te amo. Sencillo. ¿Qué pensarías? Ay, a lo largo de millones y millones de olas se fue armando Lupita, te amo. ¿Verdad que no pensarías eso? ¿Qué pensarías? Alguien lo armó porque trae un mensaje. No solo son letras, sino tiene coherencia y trae un mensaje. Y eso decimos, alguien lo hizo. Sin embargo, ves el ADN, que es información, millones y millones y millones de libros de información, perfectamente, con un mensaje, con un propósito. Y decimos, se hizo solo a lo largo de millones de años, por favor. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema que me apasiona, como lo notarán. Se requiere más fe creer en la evolución que creer que alguien creó todo el universo y lo hizo con un propósito. Y entonces yo empecé a dudar de mi fe. ¿Quién creó a quién? Y cuando me doy cuenta, ¿sabes qué? El creer en Dios es lo más inteligente que alguien puede hacer. Y entonces la segunda etapa que yo empecé en mi vida personal. Ok, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué no el Corán? ¿Por qué no la Perla del Gran Precio, el Atalaya, el Despertares, el Ramayana? No sé, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué no el libro Mormón? ¿Por qué la Biblia? ¿Porque vinieron los españoles y nos conquistaron? ¿Por eso la Biblia? Y dije en él, o sea, si nos hubieran conquistado los árabes, estaríamos ahorita estudiando el Corán. Y cada quien con su tapetito, pues no. ¿Sabes qué? Yo empecé a cuestionar. Y adivina qué, ningún libro que presuma ser sagrado presenta evidencia sobrenatural. Evidencia sobrenatural. Evidencia sobrenatural.
que el creador de un universo perfecto, sobrenatural y todopoderoso, si en verdad ese Dios todopoderoso que creó el universo inspiró o dictó un libro, ¿qué características tendría que tener ese libro? ¿Qué características? Coherencia no es una evidencia. Profecía. Sí, ya te fuiste al... Pero qué bueno que te veo, ¿eh? Digo, no es que balconíe que hace días que no venía, pero no es cierto. Porque, por ejemplo, alguien dice, no, que diga la verdad. Bueno, un libro de matemáticas también dice la verdad, y eso no es evidencia de que es sobrenatural. Pero sí hay algo, como muy bien dijo, ¿sabes qué? Que es una prueba que ningún libro puede pasar. Si pusiera aquí yo todos los libros que presuman ser sagrados, de inspiración divina, el Corán, etcétera, los escritos de los iluminados y las profecías de no sé quién, y ya aquí los pongo todos, y les ponemos un examen, tiene que haber evidencia sobrenatural de que ningún ser humano pudo haberlo escrito. Solo hay un libro que patea a todos los demás y es el único que presenta evidencia sobrenatural, y ese libro es la Biblia. Y me fui para atrás al descubrir toda la evidencia sobrenatural, como muy bien dijo Marifer. ¿Sabes qué? La profecía. Ningún libro te habla de dónde vienes con evidencia. Las profecías que se cumplieron en Jesucristo, por ejemplo, como ya lo vimos el domingo pasado. Pero la serie que vamos a empezar, o que estamos empezando este domingo, es la evidencia y las señales de la segunda venida de Jesucristo, para que tú estés atento a las noticias. El próximo domingo vamos a ver un tema súper chido, y es la evidencia de las señales del gobierno global que dice la Biblia. Hoy nada más voy a dar, por cuestión de tiempo, introducción. Está buena la fiesta ya con los niños, ¿verdad? Una estrellita a los maestros. Hasta dan ganas de irse a jugar allá. Ay, sí. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. A nuestro Señor Jesucristo le preguntaron los discípulos, y lo increíble es en dónde le preguntaron. Eso está chidísimo. Versículo 3 de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Qué va a pasar en el monte de los olivos? Exacto. En el monte de los olivos fue donde ascendió, se fue al cielo. Hechos capítulo 1. Nuestro Señor Jesucristo resucita. Yo no sé si tú estás enterado del chisme celestial, si no te lo cuento. Jesucristo muere en la cruz, pero resucita al tercer día. ¿Ok? Y cuando resucita al tercer día, no es de que se desaparece y nadie ya lo volvió a ver y dicen todos, resucitó. No, no es así. Después de que resucitó Jesucristo, estuvo durante 40 días en la tierra predicando el reino de los cielos. Entonces todos los que lo vieron morir y después durante 40 días lo siguieron viendo aquí en la tierra predicando, y que se aparecía y se desaparecía, dijeron wow. Bueno, no sé si dijeron wow, no creo, pero algo similar. Así wow, algo así. No estuve ahí, pero lo que sí es que se sorprendieron de que al que vieron morir lo veían con vida. Por eso ellos cantaban alabanzas mientras estaban muriendo en la arena del circo romano, mientras los estaban asesinando en la arena del circo romano, despedazados por los leones, por toros, por perros. Los soltaban, los empalaban, los llenaban de brea y les prendían fuego para iluminar los jardines de Nerón, del palacio de Nerón, a los cristianos. ¿Por qué aguantaron todo eso?
Y si hubieran librado de la muerte, si hubieran dicho, no, yo no confío y yo no creo en Jesús. No, yo no creo, yo no. Esa secta, quién sabe, ¿no? Pero yo no, yo mira, viva el César. Ah, pues ya, eres libre y no te matamos ni a ti ni a tu familia. Pero aquellos que decían, hazme lo que quieras con este cuerpo, yo sé de quién soy y yo sé a dónde voy. Y sé en quién he creído. Y por eso alababan al Señor y cantaban alabanzas mientras eran de sano. Porque sabían cuál es nuestra morada eterna. Y no sé por qué le estoy contando todo esto. Gloria a Dios. Pero en Mateo capítulo 24, versículo 3. Precisamente de dónde fue tomado nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan al Monte de los Olivos y ahí me despediré de ustedes. Y ahí estuvo Jesucristo y les dio las últimas indicaciones a sus apóstoles y de ahí ascendió al cielo. ¿De dónde ascendió al cielo? Del Monte de los Olivos. Y sabes que el libro de Zacarías, en el capítulo 14, nos enseña el profeta Zacarías que el Mesías, el Cristo, regresará otra vez en su segunda venida. ¿Adivina a dónde? Al Monte de los Olivos. Entonces, cuando hilas todo esto, y aparte hilas que el mensaje de los últimos tiempos Jesucristo se los da a sus apóstoles, ¿en dónde crees que se los da? En el Monte de los Olivos, diosidencialmente. Mateo capítulo 24, versículo 3. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Te suena? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Jesucristo hace la comparación de los últimos tiempos con una mujer cuando está a punto de dar a luz. Ahora, mi querido ginecólogo, ¿cómo está una mujer? Bueno, creo que saben mejor las mujeres. Tú que eres mamá, ¿cómo estabas en los tiempos antes de dar a luz? Con los pies hinchados. Bueno, ok, sí. Pero a lo que me refiero es esto: los dolores de parto cada vez son más fuertes y más seguidos. Jesucristo pone este ejemplo de una mujer cuando da a luz de los últimos tiempos. Porque alguien dice, ¿sabes qué? Guerras ha habido toda la vida. Empezó con Caín y Abel. Pero terremotos también ha habido toda la vida. Entonces, ¿eso qué? O sea, esas no son señales. Pues tienes toda la razón, ha habido toda la vida. Pero Jesucristo nos da el pase a gol. ¿Sabes cómo? Porque pone el ejemplo de la mujer embarazada, que son como los dolores, como el principio de dolores cuando da a luz una mujer. Cada vez es más fuerte y cada vez es más seguido. Los terremotos no se van a acabar, amigos. Los terremotos cada vez va a haber más fuertes y más seguidos. Tú y yo a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando a nivel global. Pero los terremotos, si tú checas cuántos terremotos ha habido en los últimos 2 años, y esto es el principio de dolores. También la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos va a haber varias señales. Yo quiero, y mi deber como pastor es enseñarte que estés atento a las señales de la venida de nuestro Señor Jesús. No para que te dé miedo, al contrario, muchos dicen, ay, es que yo no quiero escuchar eso porque me da miedo. No, que te dé miedo estar alejado del Señor.
Pero lo más importante, amada familia, es que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que teniendo las profecías, teniendo los mensajes, teniendo las señales, nadie esperó al Mesías. Tú y yo tenemos las señales y tenemos las profecías, y es la evidencia que ningún otro libro que presuma ser sagrado te puede presentar, y la Biblia es el periódico del futuro. Te dice lo que va a pasar globalmente. Por eso el próximo domingo vamos a hablar del gobierno global que la Biblia habla, y que el día de hoy ya es familiar para muchos de nosotros porque hemos escuchado las noticias. Pero dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán. Ya tiene rato, ¿verdad? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántos falsos profetas hay el día de hoy? Que te dicen: el Señor dice. En Estados Unidos, en Nueva York, se autorizó ¿cómo le llaman? El polimatrimonio, matrimonio de 3 personas. En Aguascalientes ya fue el primer caso a nivel nacional de un matrimonio de 3 personas. El chiste es: ¿qué más degradación podemos tener y qué más podemos romper el plan de Dios en la familia, el plan de Dios en el matrimonio? Y en postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y sabes qué significa apostatar? Apostatar significa separarse, alejarse. Y esto de apostatar está súper grueso, porque el separarse tiene que ver con que estabas y dejas de estar. No te puedes separar de algo donde no estás. Por ejemplo, mi querido Oscar está allá. Mi querido Oscar, me voy a separar de ti. No, bro, ya estás separado. Ya está, ya hay una distancia entre los dos. Pero si yo dijera: me voy a separar de la computadora, pues es obvio, porque ¿dónde estoy? Estoy con la computadora. Y si digo me voy a separar de la computadora, es porque estoy pegado a ella y me voy a separar de ella. Pero yo no puedo decir que me voy a separar de Oscar cuando dices: no, a ver, no has entendido, no estás ni cerca. ¿Cómo puedes separarte de algo donde no estás? El apostatar significa que estás y dejas de estar. Te separas. Y las características de la... Y puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Cuando Dios en su palabra da dirección clara para tener vida y vida en abundancia en Él. Pero la tolerancia al pecado, eso es la apostasía. El romper compromisos con Dios o el faltar a los compromisos con Dios. Endurecer tu corazón a su palabra. Una frialdad espiritual. ¿Sabes qué? Eso es la separación con Dios. Eso es apostatar de nuestra fe. Y también en los últimos tiempos, como dice 2 de Pedro capítulo 3, ante todo deben saber que en los últimos tiempos vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se burlará, se mofará, diciendo: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Pues no, que iba a venir Jesucristo. Eso tienen diciendo toda la vida, desde que yo era niño. ¿Cómo crees que va a venir? Eso tienen diciendo toda la vida. No va a venir, hombre. Y se burlan. Eso desde niño lo escuchaba. Y mira, no ha venido. En los últimos tiempos se burlarán. La perversidad. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo. ¿Qué significa egoísmo? Yo. ¿Y cuál es la religión más importante del mundo? El humanismo. ¿Y qué enseña el humanismo? Tú, porque tú eres un campeón, porque tú eres esto, porque tú y tú. Sí, yo. El egoísmo y la avaricia. ¿Qué es un avaro? Un avaro, ¿cómo es un avaro?
no da, no comparte. Es así, para mí, para mí, para mí, para mí, no da. Lo contrario, un avaro, ¿quién es? Alguien generoso. ¿De qué lado quieres estar? Egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Qué tal, chicos? Aquí no hay de esos, yo lo sé. Desobedientes a los padres, ingratos. ¿Qué significa ingratos? Y este mundo hace énfasis en lo que te falta. Este mundo te hace que pongas tus ojos en todo lo que no tienes. No tienes esto, no tienes lo otro. ¿Qué te hace falta? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuáles son tus anhelos? Y los ojos de todos están persiguiendo el aire. Y te roban el tener un corazón agradecido por lo que Dios ya te dio. ¿Qué te ha dado Dios? Dale gracias a Dios por lo que tienes. Porque Satanás va a hacer énfasis en todo lo que no tienes. Un corazón agradecido. Pero en los últimos tiempos habrá ingratos, impíos. ¿Qué significa impíos? Los que no dicen pío. Ay, si no. Ok, pecadores. Insensibles, implacables, calumniadores. Ahí está para los murmuradores. Ojo. Libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. En los últimos tiempos, lo más padre será que tú te autocomplazcas en vez de complacer a Dios. Lo más padre en los últimos tiempos, aquellas personas es que van a estar enfocadas en su propia plenitud, su propia satisfacción, antes de buscar satisfacer y complacer a nuestro Creador. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, dice el Señor. Y con esto me despido, como diría la canción. El próximo domingo vamos a continuar con esta serie, pero la siguiente serie va a ser sobre el gobierno global, para que veas evidencia y veas las señales y conozcas las señales de los últimos tiempos. ¿Y esto qué te lleva? No, pues a tener miedo. No, para nada. A aferrarte a Dios, a cambiar el rumbo si es que tienes que cambiar, a confiar en que todo lo que Dios dijo se va a cumplir. Sus promesas son verdaderas. Su palabra se va a cumplir y se está cumpliendo. Y como titulé a la prédica, ¿qué vas a hacer con las señales? ¿Qué vas a hacer? La evidencia está y Dios la está diciendo y nos la está enseñando a todos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Yo decidí en mi vida vivir en Él, por Él y para Él. Y eso no significa ser pastor, significa ser hijo de Dios. Yo puedo dejar de ser pastor y mi convicción y mi compromiso con Dios no cambia, porque un título no me da el compromiso. Si tú eres hija o eres hijo de Dios, comprométete con Dios, confía en Él, haz lo que te corresponde hacer, porque el tiempo se acaba y Dios tiene preparadas cosas preciosas para ti y para mí. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, tiene preparadas. Porque somos peregrinos en este mundo y nuestra ciudadanía está en los cielos, donde Dios tiene preparadas cosas increíbles para nosotros. Como dicen por ahí, imagínate si Dios hizo todas estas maravillas en 6 días, lo que no tiene preparado en 2000 años. Descansa en Él, confía en Él. Y si hay algo que arrepentirte y pedirle perdón, pídele perdón. Como Jesucristo nos dijo, en los últimos tiempos será como la época de Noé, que muchos hacían su vida común y corriente, sin embargo, no estuvieron atentos a las señales. Tú y yo tenemos que estar atentos y vivir sabiendo que el Señor va a venir.
y que tenemos esperanza en Él. Que aún los problemas son temporales. Que todas las broncas que tú y yo tenemos aquí son temporales. Porque nuestra redención está pronta. Confía. Y si tú quieres hoy entregarle tu vida a Cristo y has vivido lejos de Él, yo te invito a que tomes tu decisión por Cristo. Porque el tiempo se acerca. Las señales las vamos a seguir viendo claramente que nos están gritando: el Señor ya viene. La pregunta es: ¿quieres estar dentro del arca de salvación? Porque este animalito ya está dentro. Y estoy muy contento. Y te invito a que entres en la arca de salvación que es Jesucristo. Cerremos nuestros ojos. Nada más no te me duermas. Si te duermes, no ronques porque desconcentras al de al lado. Cierra tus ojos. Quiero que sepas que todo lo que Dios dice es verdad y se está cumpliendo y se va a cumplir. Te invito a que hoy le pidas perdón a Dios. Reconcíliate con Dios y deja que Él sea tu Salvador, tu Señor. Y ahí en tu lugar pídele perdón. Tú conoces de qué debes de pedirle perdón. Tú sabes de qué debes de pedirle perdón. Tú sabes de qué te debes de arrepentir. Tú sabes a qué debes de renunciar. Tú ya lo sabes. Y Dios te está hablando a ti. No desaproveches esta oportunidad que Dios te da. Pídele perdón. Entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Dile ahí: Señor, perdóname. Ayúdame. Cámbiame. Sálvame. Sálvame, Señor. Te necesito. Yo creo en tu Hijo Jesucristo. Creo, Señor, que en ti hay una nueva vida. Que en tu Hijo Jesucristo hay vida eterna para todo aquel que cree. Y yo creo en Él. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Tómame. Lléname. Lléname de ti, Señor. Yo te necesito. Y te doy gracias por haber entregado a tu Hijo Jesucristo para salvarme. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Amada familia, queridos amigos, este es el inicio